Bueno, vamos a comenzar con el tema número 7, ¿sí? De lo que corresponde al plan de la asignatura, ¿sí? Para comenzar con este tema, los vamos a remontar al principio, ¿sí? Probablemente la primera teoría que vimos, que fue cuando dijimos que la química, digamos, se encarga de estudiar la materia, básicamente. Entonces clasificamos la materia, y en función de, cuando la clasificábamos en función de la composición, sí habíamos visto que todos los sistemas materiales se pueden clasificar como mezclas o como sustancias puras. Las mezclas sí eran cuando había más de dos sustancias puras presentes en el sistema. Sí, las mezclas podían ser homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Ahora nos vamos a ocupar pura y exclusivamente de las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas también se llaman soluciones, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que es una solución? No es otra cosa que una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. Eso es lo que es una solución. También se le suele llamar disoluciones, o sea que vamos a utilizar la palabra solución o disolución como si fuesen sinónimos, ¿sí? La cantidad relativa, ¿sí?, de cada componente, ¿sí?, de esa mezcla homogénea se conoce como la concentración, ¿sí? Supónganse que yo tengo un determinado soluto, ¿sí?, en un determinado solvente. Ya nos vamos a ocupar más adelante de qué es lo que es el soluto y qué es lo que es el solvente. De momento vamos a decir que tenemos el componente 1 y el componente 2, ¿sí? Al componente 1, ¿sí?, pesa 10 gramos, el componente 2 pesa 200 gramos, ¿sí? El componente 1 es un sólido, el componente 2 es un líquido, ¿sí? Mezclamos el componente 1 con el componente 2, obtenemos lo que es una mezcla. Pero esa mezcla no es cualquier tipo de mezcla, sino que es una mezcla homogénea. Y si es una mezcla homogénea, la podemos llamar solución. Bueno, la cantidad relativa que tiene este componente en la solución es lo que nosotros conocemos como concentración, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que la concentración de esta sustancia sólida en esta mezcla, ¿sí?, va a ser de 10 gramos por cada 10 gramos del componente 1 por cada 200 gramos del componente 2, ¿sí? O podríamos decir que tenemos 10 gramos del componente 1 en 210 gramos de solución, ¿sí? Son distintas maneras de expresar la cantidad que yo tengo de uno de los componentes presentes en la solución, ¿sí? O sea, que la concentración viene dada, por ejemplo, por la masa, ¿sí?, del componente 1, al que le vamos a llamar soluto, ¿sí?, por la masa de solvente, por ejemplo. Supongamos que en este caso, ¿sí?, si nosotros tenemos la masa de soluto, que son 10 gramos, y la masa de solvente, que son 200 gramos, si dividimos esos dos, tenemos que es 0,05. O sea que la concentración sería 0,05, ¿sí?, expresada como gramos de soluto en gramos de solvente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la característica que tiene una mezcla homogénea? Bueno, la característica de una mezcla homogénea es que si uno mide, por ejemplo, su concentración como otro tipo de propiedades físico-químicas cualquiera, el color, la densidad, cualquier propiedad, ¿sí?, la masa, la masa dividido el volumen, o sea, la densidad, o sea, cualquier propiedad físico-química, ¿sí?, lo que vamos a encontrar en cualquier punto de esa solución tiene que ser exactamente la misma. Y no únicamente eso, sino, por ejemplo, que la concentración, ¿sí?, de cualquier fracción o cualquier parte más chica de esa solución tiene que ser la misma. Y una fracción de la fracción, y si mido su concentración, tiene que seguir siendo la misma. Y así sucesivamente.
¿Eso qué significa? Que la solución tiene que ser homogénea a nivel molecular, ¿sí? O sea, a escala molecular, la solución tiene que ser homogénea, ¿sí? Tiene que haber una cierta cantidad de partículas de lo que es el soluto por cierta cantidad de partículas de lo que es el solvente. Les adelanto que lo que es el soluto y que lo que es el solvente. El soluto es aquella sustancia presente en la mezcla, ¿sí? Que no está en mayor proporción, ¿sí? Definámoslo al revés, definamos el solvente como ese componente de la mezcla que está en mayor proporción. El soluto, ¿sí? Es aquella sustancia, ¿sí? Que está en menor proporción. ¿Cómo una solución puede tener más de un componente? Normalmente las soluciones tienen un soluto, un único soluto y un solvente, pero pueden existir soluciones en las cuales yo tenga más de un soluto y obviamente el solvente es único porque es aquella sustancia que está en mayor proporción. O sea, la sustancia que está en mayor proporción siempre es el solvente, el resto son solutos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una cosa que es importante. Fíjense, tenemos 10 gramos de soluto. Si lo mezclamos con 200 gramos de solvente, lo que nosotros vamos a tener son 210 gramos de solución. Una cosa importante es que la masa, ¿sí? Cuando yo realizo mezclas, se tiene que conservar. La cantidad de materia se tiene que conservar. No así el volumen. El volumen no se conserva cuando se hacen soluciones, ¿sí? Y eso es bastante razonable. O sea, el ejemplo clásico es, por ejemplo, si uno mezcla 1 litro de etanol, ¿sí? El alcohol el alcohol que nosotros utilizamos, ¿sí? Como desinfectante, ¿sí? O en las bebidas alcohólicas, ese es etanol, ¿sí? Si nosotros mezclamos etanol y agua, por ejemplo, mezclamos 1 litro de etanol con 1 litro de agua, no vamos a tener 2 litros de solución. Pero si mezclamos 1 kilogramo de alcohol con 1 kilogramo de agua, vamos a tener 2 kilogramos de alcohol. O sea, las masas de alcohol en agua. O sea que las masas sí son aditivas, pero ojo que los volúmenes no son aditivos. Cuando yo mezclo volúmenes de dos sustancias, sí, el volumen de la solución o de la mezcla no necesariamente es la suma de los volúmenes, ¿sí? Es más, casi nunca es la suma de los volúmenes. Siempre hay diferencia. ¿Por qué? Y bueno, porque para que fueran iguales las fuerzas de interacción intermoleculares soluto-soluto, solvente-solvente, deberían ser igual a las soluto-solvente. Y eso rara vez es así, por lo tanto, no es de extrañar que los volúmenes no sean aditivos, ¿sí? Otra cosa importante es que las propiedades físico-químicas de la solución son diferentes a la de sus componentes puros, ¿sí? Entonces, si yo estoy mezclando el soluto y el solvente, la solución puede tener propiedades físico-químicas bastante diferentes a las que tiene el soluto y el solvente por separado, ¿sí? Bueno, un poco lo que les había, esto ya se los había contado, ¿sí? Que lo que es el soluto, que lo que es el solvente, ¿sí? Normalmente las soluciones se describen en función de la concentración de soluto, ¿sí? Aquellas soluciones, ¿sí? Que tienen una concentración de soluto relativamente baja comparado con la cantidad de solvente, ¿sí? Normalmente se las suele llamar diluidas, ¿sí? Y aquellas soluciones en la cual la concentración de soluto es relativamente grande comparada con la concentración de solvente, no mayor, pero relativamente grande, se dice que la solución es concentrada, ¿sí? Para verlo en términos realistas, por ejemplo, si ustedes toman una taza de agua y le agregan, ¿sí? Media cucharada de azúcar, ¿sí? La van a revolver, la van a homogeneizar y van a ver si esa solución es dulce o no, ¿sí? Bueno, si le agregan media cucharada de azúcar a 1 litro de agua, probablemente la sientan como poco dulce o amarga. Se dice que la solución en ese caso está diluida. No obstante, si ustedes le agarran y le echan a 1 litro de agua, ¿sí? Un vaso
de azúcar y lo mezclan y lo disuelven y ahora la prueban, probablemente sí, esa solución cuando la prueben va a ser mucho más dulce. Entonces van a decir, la solución a la que yo le agregué una cucharada de azúcar o media cucharada de azúcar está diluida, ¿sí?, en azúcar, mientras que la que le agregué un vaso es una solución concentrada de azúcar. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, cualitativamente hablando, ¿sí?, no en términos cuantitativos. En términos cuantitativos hay que decir qué cantidad de azúcar yo tengo, o sea, gramos de azúcar por tantos gramos de solvente o de solución o volúmenes de solución, ¿sí? O sea, cantidad. ¿Qué tipo de soluciones nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos soluciones de distintos tipos. Pueden ser sólidas, pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas. Nosotros en general vamos a hablar de soluciones líquidas, no obstante, todo lo que digamos para soluciones líquidas se aplica a soluciones gaseosas y a soluciones sólidas también. ¿Sí? Ustedes dirán, y bueno, ¿y cuál es una solución gaseosa? Bueno, una solución gaseosa es en donde el soluto es un gas, el solvente es un gas. Normalmente el solvente, como es el componente de mayor proporción, es el que determina, ¿sí?, el estado de agregación que va a tener la mezcla, pero no siempre es así, pero en general sí es así. O sea que si yo mezclo un soluto gaseoso con un solvente gaseoso, obviamente la solución va a ser gaseosa. El aire es una solución gaseosa, ¿sí? El aire es una mezcla de sustancias gaseosas, ¿sí? Tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es el que está en mayor proporción, oxígeno, agua, vapor, dióxido de carbono, monóxido de carbono, en fin, gases nobles, ¿sí? Hay una gran cantidad de gases disueltos allí mezclados formando una solución que es homogénea. El gas natural, ¿sí?, el gas que sale por el pico de la cocina, también es una mezcla gaseosa, ¿sí?, en donde todos los componentes son gaseosos. En cuanto a líquido podemos tener, fíjense, estos son simplemente algunos ejemplos, ¿sí?, que yo les estoy dando. En líquidos, por ejemplo, podemos tener un gas disuelto en un líquido, ¿sí? Nosotros habíamos hablado, ¿sí?, de, por ejemplo, que el oxígeno se puede disolver en agua, ¿sí?, a pesar de que el oxígeno es no polar y el agua es una sustancia polar, ¿sí? Se pueden establecer interacciones dipolo-dipolo inducido, ¿sí?, y de esa manera poder disolver una molécula no polar en una sustancia polar como es el agua, ¿sí? El dióxido de carbono también, a pesar de ser una sustancia que es no polar, se puede disolver en agua. O sea, es un gas que se puede disolver en agua. En general, todos los gases, digamos, se pueden disolver en mayor o en menor proporción en agua. El dióxido de carbono tal vez es un caso bastante particular porque dio lugar a lo que es realmente la industria de las aguas carbonatadas, que es una industria millonaria. Realmente se mueven millones en lo que son las bebidas que son carbonatadas, que tienen dióxido de carbono. Las hay alcohólicas, no alcohólicas como las gaseosas, o incluso lo que nosotros conocemos como la soda, ¿sí? Entonces es un gas disuelto en un líquido que sería el solvente, que en este caso sería agua. Pueden ser las soluciones líquido-líquido, como por ejemplo la que yo les contaba, etanol y agua, ¿sí? Las bebidas alcohólicas en general tienen esa composición, al menos esa composición mayoritaria. El gasoil, ¿sí?, con el que funcionan los motores diésel, también es una mezcla, o cualquier otro combustible son mezclas líquidas-líquidas. Mezclas sólidas líquidas. Bueno, si el ejemplo que yo les daba, que mezclaban azúcar y agua, el soluto es el azúcar, el solvente es el agua, ¿sí?, es una mezcla sólido-líquido. El cloruro de sodio en agua, ¿sí? Cualquier sólido que yo pueda disolver en un líquido, digamos, me va a formar una solución del tipo sólido-líquido. Por ejemplo, cosas raras, como por ejemplo un gas disuelto en un sólido. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que un gas se disuelva en un sólido? Bueno, el hidrógeno, por ejemplo, que es una moleculita pequeña, se puede intercalar dentro de la red cristalina del paladio, ¿sí?, y por lo tanto se disuelve
el hidrógeno dentro del sólido, dentro del cristal de paladio, y es una de las tecnologías, sí, que se estudia y que se ha estudiado durante mucho tiempo para almacenaje de hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno sería una fuente de energía no renovable, perdón, una fuente de energía que se podría crear a partir de energías renovables, ¿sí? Por ejemplo, a través de un molino, ¿sí? El viento hace mover las aspas del molino, genera electricidad, esa electricidad se usa para hacer electrólisis de agua, ¿sí? Se produce hidrógeno, se produce oxígeno, el problema es que el hidrógeno, ¿sí? Es muy difícil poder almacenarlo. Bueno, el problema de la tecnología del almacenamiento de hidrógeno se basa precisamente en que el hidrógeno es una molécula muy chiquita y que tiene una difusividad muy grande. Entonces ocurre eso, que se intercala en incluso sólidos. Bueno, el hidrógeno se intercala muy bien en el paladio y forma una solución que es del tipo sólida, en donde un gas se ha disuelto en un sólido. Tenemos soluciones que son, por ejemplo, sólidas, en donde tenemos el soluto que es sólido y el solvente que es líquido. Fíjense, este es un caso en el cual el solvente, ¿sí? A pesar de que es un líquido, la solución termina siendo sólida. Eso ocurre con las amalgamas, por ejemplo, la de mercurio en plata u oro, que son amalgamas, son materiales que normalmente se utilizan para el arreglo de dientes por parte de los dentistas, ¿sí? Lo que hacen es utilizar estas pastas para poder cubrir, ¿sí? O tapar partes de dientes que nosotros tenemos cariados o que tenemos rotos, ¿sí? Eso se ha ido cambiando con el tiempo, ahora hay materiales cerámicos, otros poliméricos que han ido reemplazando a las amalgamas de mercurio, porque obviamente el mercurio es tóxico, entonces se trata de evitar utilizar mercurio, pero las amalgamas de mercurio se utilizaron durante muchísimo tiempo y todavía se las sigue utilizando en la actualidad. La pregunta aquí es ¿cómo se forma una solución? Bueno, evidentemente para que se forme una solución tienen que entrar en juego fuerzas intermoleculares, ¿sí? Para que, por ejemplo, lo que ustedes tienen aquí abajo es un cristal que podría ser cloruro de sodio y estos son moléculas rodeados de moléculas de agua. Lo que ocurre, evidentemente, y nosotros sabemos que si metemos un cristal de cloruro de sodio en agua, ese cristal al poco tiempo va a desaparecer. ¿Por qué desaparece? ¿Por qué ya no lo vemos? Porque lo que ocurre es lo que está pasando aquí en el medio, ¿sí? Vienen las moléculas de agua, ¿sí? Interaccionan con cada uno de los iones mediante una interacción de ion-dipolo, ¿sí? Como son muchas esas interacciones ion-dipolo, digamos, la sumatoria de estas interacciones desde el punto de vista energético es más grande que la interacción ion-ion que hay en el cristal, en la red cristalina, ¿sí? Y entonces esos iones pueden ser separados del cristal, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el fenómeno de solvatación de los iones, ¿sí? Entonces así van actuando las moléculas de agua hasta que no queda nada del cristal y tanto los iones sodio como los iones cloro, los iones cloruro, terminan rodeados, formando arreglos así, de cada ion rodeado por moléculas de agua, con interacciones, ¿sí? Con muchas moléculas de agua, cada una de ellas con interacciones del tipo ion-dipolo. ¿Está? Entonces, para que un soluto se disuelva en un determinado solvente, sí tienen que las fuerzas de interacción soluto-solvente, ¿sí? En cierta medida, tienen que superar la solvente-solvente, soluto-soluto. ¿Sí? Las soluciones que en donde el solvente es agua se las llama soluciones acuosas, ¿sí? O sea, siempre que el solvente sea agua se dice que esa solución es acuosa. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones acuosas, estamos hablando de soluciones o de mezclas homogéneas en las que el solvente, o sea, el componente mayoritario es agua, ¿sí? Cuando el solvente no es agua, ¿sí? Se dice que son soluciones no acuosas. Ustedes se dirán, y bueno, ¿por qué separan entre las soluciones acuosas y las soluciones no acuosas, cuando el solvente es agua y cuando el solvente es cualquier otra cosa? Bueno, porque la mayoría de las soluciones que nosotros vamos a ver y las que son importantes desde el punto de vista químico,
son soluciones acuosas. El agua es un solvente muy particular, ¿sí? Es, de hecho, el solvente más eficiente para disolver distintos tipos de sustancias, ¿sí? Disuelve sustancias polares, sustancias no polares, no todas obviamente, pero o en mayor o en menor proporción, sustancias iónicas, o sea, tiene realmente una capacidad de disolver cosas muy importantes. Por eso es que, dada la importancia que tiene el agua como solvente, es que las soluciones muchas veces se separan en soluciones acuosas y soluciones no acuosas, ¿sí? Normalmente las soluciones no acuosas son líquidos orgánicos los que se utilizan, ¿sí? Una cosa muy importante a tener en cuenta es que para que se realice una solución, ¿sí? De nuevo, e insisto, una solución es una mezcla. Es una mezcla homogénea. ¿Y cuáles eran las características que tenían las mezclas? Que yo las podía separar en sus componentes utilizando métodos físicos. Por ejemplo, si yo mezclo cloruro de sodio y agua, forma una solución de iones cloruro en iones agua, como los que tengo aquí. Ahora, si yo puedo llevar este proceso para atrás, ¿cómo hago? Por ejemplo, si yo evaporo el solvente, evaporo el agua, vuelvo a tener cristales de cloruro de sodio. ¿Se entiende? O sea, este es un proceso físico que es reversible, si se quiere, ¿sí? El soluto yo lo puedo volver a tener si evaporo el solvente, o si elimino el solvente, o si logro separar físicamente el solvente del soluto, yo puedo retroceder. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces hay cosas que uno tiene un sólido, por ejemplo, le agrega un líquido y ve que se forma una mezcla homogénea. Entonces dice, formé una solución. Y allí hay que tener cuidado, porque para realmente haber formado una solución, allí no tiene que haber ocurrido ninguna reacción química, tiene que haber ocurrido, o sea, el proceso de la formación de una solución es un proceso puramente físico. Por lo tanto, utilizando métodos físicos, yo debería volver a tener, ¿sí?, los componentes de la mezcla, ¿sí?, que tenía al principio. Para que ustedes vean esto, hagamos el siguiente experimento imaginario. Supónganse que ustedes tienen estas bolas que se ven ahí, que son bolas de níquel, ¿sí? Níquel metálico. Ustedes acá tienen un tubo de ensayo, donde lo que vamos a hacer es poner las bolas de níquel metálico y agregarle una solución acuosa de ácido clorhídrico, o sea, ácido clorhídrico disuelto en agua. Entonces lo que yo tengo acá dentro de este frasco es níquel sólido con 2 protones y 2 iones cloruro, van a reaccionar entre sí. Fíjense que el níquel se oxida a níquel más 2 y me da, ¿sí? O sea, básicamente el níquel se oxida y el hidrógeno se reduce, ¿sí? O sea, que cuando yo pongo el níquel en presencia de ácido clorhídrico se produce una reacción redox, de esas que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo agregue el ácido clorhídrico, lo que yo voy a ver es que se forma una solución homogénea verde. Entonces yo erróneamente puedo decir, formé una solución. Y la respuesta es no, no formé una solución, porque en realidad es una reacción química. Si yo ahora evaporo el agua, que es el solvente, yo no vuelvo a tener ácido clorhídrico por un lado y níquel metálico por el otro. Yo no puedo volver a recrear estas bolas de metal. Lo que paso a tener es cloruro de níquel sólido, una sal. ¿Sí? Entonces, ya no puedo volver a tener lo que tenía al principio porque la sustancia cambió. Hubo una reacción química. Entonces, si hay una reacción química, eso no implica un proceso de solubilización, de formación de una solución, sino que hubo una reacción química. Entonces hay que tener cuidado con eso. La solución es un proceso físico. Si hay algún proceso químico en el medio, no se está formando una solución, sino lo que se está haciendo es produciendo una reacción química. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a una parte que es interesante, es ocuparnos ahora de las soluciones acuosas, porque como les decía, son realmente muy importantes. Y dentro de las soluciones acuosas, ¿sí?, dentro de los solutos que yo puedo disolver en agua, yo tengo sustancias que son a las que se le llaman electrolitos. ¿Qué es lo que es un electrolito? Es cualquier sustancia que cuando yo la disuelvo en agua, tiene la capacidad de formar iones. ¿Sí?
Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cuando se disuelve en agua, por un lado forma iones, ¿sí?, solvatados, rodeados por moléculas de agua, iones sodio, y iones cloruro rodeados por moléculas de agua. ¿Sí? O sea, el cloruro de sodio, uno diría que es un electrolito. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de formar iones cuando se disuelven en agua. Hay sustancias, por ejemplo, cuando uno disuelve glucosa en agua, ¿sí?, o cuando uno disuelve etanol en agua, ¿sí?, al disolverse se disuelven perfectamente, pero no forman iones. ¿Se entiende? Entonces esas sustancias se llaman no electrolitos, son no electrolitos. Dentro de los electrolitos, o sea, de estas sustancias que al disolverse en agua pueden formar iones, tenemos electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que cuando se disuelven en agua se disocian completamente en iones. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos para que les quede un poco más claro. Mientras que los electrolitos débiles son sustancias que al disolverse en agua, ¿sí?, se disuelven parcialmente en iones. ¿Sí? Básicamente, supónganse que ustedes tienen una sustancia. Fíjense aquí en el ejemplo tenemos tres tipos de sustancias. Un no electrolito, ¿sí?, por ejemplo, etanol, glucosa, no sé, cualquier sustancia que al disolverse en agua no produce iones. Si no produce iones, o sea, yo tengo una molécula de etanol rodeada por moléculas de agua, ¿sí?, pero no hay cargas eléctricas allí. Por lo tanto, si no hay cargas eléctricas, yo puedo aplicar una diferencia de potencial entre estos dos electrones, no va a poder circular la corriente. ¿Se entiende? Porque no hay cargas móviles que puedan transportar esa corriente. Entonces yo puedo aplicar una diferencia de potencial entre estas dos y obviamente la corriente no va a circular por este circuito y no se va a prender esta luz. Ahora, si yo tengo un electrolito fuerte y tengo un electrolito débil, ¿sí?, o sea, si tengo un electrolito, significa que con esa sustancia cuando se disuelve produce iones. Si produce iones en solución, quiere decir que produce especies móviles que se pueden mover y entonces la solución esa va a conducir la corriente eléctrica. Pero hay distintos tipos de iones. Están los de electrolitos, los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes, el 100% de la sustancia que se disuelve termina en iones. Por lo tanto, fíjense, la composición de la solución son únicamente iones, ¿sí? Y entonces la corriente eléctrica, ¿sí?, va a fluir entre estos dos electrones sin ningún tipo de problema y la lámpara se va a prender. Sin embargo, si yo tengo electrolitos débiles, ¿sí?, como por ejemplo lo es el ácido acético, ¿sí?, parte de esas moléculas disueltas en agua se van a haber convertido en iones, pero algunas van a quedar, de hecho la mayoría, van a quedar sin disociar, sin ser un ion, van a parecerse desde ese punto de vista a un no electrolito. Solamente una parte de lo disuelto termina disociándose en iones. Entonces, obviamente, para la misma concentración, las soluciones de electrolitos débiles conducen la corriente con menor, o tienen menor capacidad de conducir la corriente eléctrica y uno ve, digamos, de que la lamparita, para la misma diferencia de potencial, para la misma concentración, se va a prender con menor intensidad, ¿sí? Va a brillar menos. Aquí hay ejemplos de lo que son electrolitos fuertes. Los electrolitos fuertes, ¿sí?, normalmente son sales, ¿sí?, tipo cloruro de bario, ¿sí?, que se disocia en iones bario y iones cloruro, ¿sí? El hidróxido de sodio, o sea, las sales, las bases fuertes, ¿sí?, como el hidróxido de sodio, y los ácidos, como el ácido clorhídrico, tienen esa capacidad de disociarse completamente en agua en sus iones. Sin embargo, ¿sí?, en otros casos, solamente una fracción muy pequeña, ¿sí?, de las moléculas disueltas van a terminar en forma de iones. Una gran proporción va a quedar como molecular. Fíjense, por ejemplo, yo tengo el ácido acético, eso es lo que tienen acá en una primera instancia. Tienen el ácido acético se disuelve perfectamente en agua, no tiene ningún problema, ¿sí?, casi en cualquier proporción. Yo puedo disolver grandes cantidades de ácido acético en agua.
Entonces yo lo que paso a tener es ácido acético rodeado por moléculas de agua, interaccionando, solvatado por moléculas de agua. Solamente una porción muy pequeña de ese ácido acético que está disuelto en agua se disocia en iones protones y iones acetatos. O sea, se disocia en iones. ¿Sí? Una fracción muy pequeña. Entonces, ¿sí? Decimos que estos son electrolitos débiles. Pasa lo mismo con el amoníaco, por ejemplo. Yo puedo disolver grandes cantidades de amoníaco en agua, pero solamente una porción muy pequeña de ese amoníaco disuelto, rodeado por moléculas de agua, va a terminar en ion amonio y oxidrilos, ¿sí? Que son iones. ¿Se entiende? Entonces, ojo, que sean electrolitos débiles no significa que se disuelven poco en agua, ¿sí? No significa que se disuelven poco en agua. Se pueden disolver, de hecho, muchísimo en agua, ¿sí? Como el caso del ácido acético y el amoníaco, que se disuelven mucho en agua, solamente que una porción de lo disuelto termina en iones. La mayor parte queda de forma molecular. Entonces hay que tener cuidado, no confundir eso, ¿sí? Lo que les decía, las sustancias que se disuelven en agua para formar especies neutras, normalmente son moléculas hidratadas, se llaman no electrolitos, ¿sí? Y por lo tanto, estas soluciones no conducen, no tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Los no electrolitos, como los electrolitos, son sustancias que son solubles en agua, ¿sí? O sea, cuando hablamos de sustancias que son electrolitos o no electrolitos es porque son solubles en agua, en mayor o en menor extensión, pero son solubles en agua. Entonces, ojo, no hay que confundir, ¿sí? De la misma manera que les decía recién, que sea un electrolito débil no significa que sea poco soluble en agua, sino que hay electrolitos débiles que son muy solubles en agua y sin embargo son electrolitos débiles, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Hay sustancias, ¿sí? Que siendo electrolitos fuertes pueden disolverse poco en agua, como por ejemplo es el sulfato de calcio. El sulfato de calcio es una de las sales que se acumulan en lo que se llama el sarro, en el agua, ¿sí? Cuando uno calienta agua, ¿sí? El agua caliente disuelve una cierta cantidad de sustancias, cuando uno la enfría, digamos, ya vamos a ver que la solubilidad normalmente de estas sales disminuye y por lo tanto se forman depósitos. Mientras que puede haber sustancias que son no electrolitos y que sin embargo son muy solubles, como es la glucosa, como lo es el etanol, que es miscible en agua. ¿Qué significa que el etanol sea miscible en agua? Que se puede mezclar con agua en cualquier proporción. Eso es lo que significa que una sustancia sea miscible, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio no es miscible con el agua. ¿Por qué? Por una simple razón. Yo puedo disolver cloruro de sodio hasta un determinado momento. Llega un momento en el que no tengo agua suficiente para poder rodear los iones cloruro y los iones sodio, y allí ya deja de disolverse. O sea que no es que el proceso de disolución es al infinito, ¿sí? Obviamente, yo puedo hacer una solución concentrada, pero llega un momento en el que ya no puedo disolver más soluto, ¿sí? Que sea miscible significa que se puede disolver en todas las proporciones, ¿sí? O sea que el etanol, como es miscible, ¿sí? Es una sustancia que es altamente soluble en agua y sin embargo es un no electrolito, ¿sí? Entonces no confundir solubilidad con fuerza como electrolito. O sea, una sustancia puede tener alta solubilidad o baja solubilidad. Y puede ser un electrolito fuerte, débil, ¿sí? O un no electrolito. O sea, la solubilidad no tiene nada que ver con la condición de electrolito. Mientras que los electrolitos, ¿sí? Que sí son sustancias que son solubles, sí pueden ser fuertes. Eso significa que todas las especies que están en soluciones lo están como iones. Pueden ser débiles, o sea, parte de las especies en solución están como iones y partes están, ¿sí? De manera molecular, ¿sí? Sin disociarse, como están acá, y los no electrolitos que son sustancias, o sea, o sustancias neutras, ¿sí? O los no electrolitos que son todas sustancias neutras cuando se disuelven en agua, o sea, no se disocian en iones. ¿Estamos? No confundir esos conceptos.
Bueno, vamos a dejar aquí y después vamos a ir en otro video para ver lo que son concentraciones.